La Voz de Macondo Radio presenta La Ventana Cultural de de la Facultad de Humanidades de la Universidad Republicana. Un evento organizado por el profesor Barbosa y todos los compañeros que aquí se encuentran, estudiantes muy activos, como dicen hoy, proactivos en todo lo que es una ventana cultural para la sociedad colombiana en esta universidad que día a día avanza más en cuanto a todo lo que son derechos estudiantiles, derechos humanos, jurídicos, que promueve el profesor Barbosa aquí presente, quien nos muestra los trabajos que han venido realizando los estudiantes a lo largo de este semestre y de varios semestres del año segundo de Sociología. Entonces, me gustaría que aquí el profesor Barbosa nos explicara cuál es el objetivo y cómo se inicia este evento y cuáles son sus objetivos. Muchísimas gracias a la prensa por hacerse presente aquí con el trabajo. Este trabajo se viene haciendo hace 6 meses, pero los estudiantes lo han venido realizando durante 12 años, cada semestre. Los cuadros que ustedes ven aquí, estos cuadros son cada semestre. Aquí está el octavo conversatorio humanístico, Humanidades al Derecho. El área de Humanidades se propone realizar actividades artísticas, culturales, recreativas y académicas para darle engrandecimiento a la universidad desde el punto de vista humano. Por eso estamos escribiendo unos trabajos que se llama Humanidades al Derecho. Esto lo hacen estudiantes de segundo semestre de Sociología diurna y algunos del nocturno también. Entonces, el objetivo de esta ventana cultural de Humanidades es entender que por una ventana puede pasar el mundo, puede pasar la historia, puede pasar la vida, puede pasar la muerte. Muchas cosas. ¿Qué es una ventana? Es la pregunta para el mundo. La ventana cultural de la Republicana, la ventana cultural de la Facultad de Derecho. Eso lo hacen los estudiantes de segundo. Un aplauso para ustedes mismos. Estos trabajos hacen parte de la actividad de Observando la Ciudad, en donde hicimos una excursión con el profesor Barbosa en busca de ciertas esculturas históricas acá en el centro de Bogotá. El centro de Bogotá es caracterizado por todas sus historias y gracias al profesor Barbosa pudimos dar una perspectiva más académica acerca de la ciudad. Ahora alrededor del salón vamos a encontrar diferentes sociólogos que influyen en nuestro punto de vista y en nuestra profesión, en nuestra construcción como profesionales en el derecho y en las humanidades, porque un abogado que no conozca humanidades nunca va a ser un buen abogado. Es decir, una persona que no conozca su propia historia está condenado a repetirla. ¿Y tú qué opinas de este trabajo en cuanto a tu formación? Bueno, como tal, yo creo que la sociología del derecho es una de las ramas más importantes porque en ella nos enseñan a mirar más allá, no solo regirnos a través de la norma, sino entender por qué o las causales de por qué se llevó a cometer este crimen o qué incurrió en error. Entonces, a través de la sociología tú puedes entrar a observar, a analizar, a entender por qué suceden las cosas, por qué la sociedad está así. Y los diferentes sociólogos que vamos a ver en el salón, como mencionó mi compañera, son grandes influyentes que nos van a llevar a través de la historia a entender y a conocer por qué se da esta sociología como tal. Entonces yo creo que es importante que no solo se aplique acá en la universidad, sino que se dé a conocer a través del mundo, para que todos entendamos de a poco por qué existen estas problemáticas en la sociedad y por qué piensa así el ser humano. ¿Y tú cuál es tu función dentro de este programa? Pues básicamente es lo mismo que mis otros compañeros, dar a conocer por medio de todos estos autores, también no solamente el porqué, sino el inicio del derecho, porque está el derecho aquí, para qué nos sirve, y la verdad creo que no solamente a los estudiantes de derecho, sino también a las otras personas nos ayudaría bastante. Uno de los objetivos de esta ventana cultural es esa, que no solo los estudiantes de la universidad entren, sino otras personas del exterior se den un tiempito de venir a conocer, a observar y relativamente también que estén informados de por qué
esta carrera tan magnífica se está dando entre nosotros. Cuéntame una cosa, ¿qué has encontrado tú dentro de la sociología del derecho aplicable a nuestra realidad actual dentro de esta ciudad de Bogotá? Claramente siempre sería el fin único de la sociología, que es el investigar desde cada aspecto lo que nos muestra la ciudad, ver desde su infraestructura también lo que nos puede apropiar, las personas, el entorno, y también generar lo cual nos puede llevar a en qué podemos mejorar nuestra ciudad y qué es lo que tenemos como valor de ciudad de Bogotá. ¿Cómo fue el viaje que hicieron a la Candelaria? Siempre muy lúdico, fuimos a encontrar varias esculturas, varias estatuas históricas, la de Simón Bolívar, en la plaza de Bolívar, la de Changlos, la primera que de hecho llegó a Bogotá, y entre otras cosas también históricas que pueden realizar en el sitio. Una de las cosas que busca la sociología del derecho es hallar la razón social por la cual las personas cometen crímenes. Así llegaríamos a obtener una justicia más apta a las circunstancias y necesidades de la sociedad. Como por ejemplo lo podemos ver en Roberto Gargarella, que es uno de nuestros escritores, nuestros sociólogos importantes actualmente, que expone acerca de esto. Este es nuestra exposición en la ventana de humanidades. Tenemos sociólogos como Roberto Gargarella, Luz Teresa Gómez, que ellos a su vez han sido profesores de todos los sociólogos jurídicos. Luz Teresa Gómez, socióloga revolucionaria nacional. Sí, sí, claro. Personas que poco a poco van dejando su huella en el país. Jorge Eliezer Gaitán, que es uno de nuestros políticos más importantes en Colombia y que muchos creemos que pudo llegar a hacer un cambio y que aún así haya muerto, logró y dejó su huella. Continuamos con... Para ustedes, ¿quién es Jorge Eliezer Gaitán en la sociología latinoamericana y colombiana? Jorge Eliezer Gaitán siempre ha sido caracterizado por su papel político. Sin embargo, considero que como sociólogo y hacia la sociología jurídica como tal y en diferentes ámbitos, nos da muchos aportes, nos da la capacidad o la posibilidad de ver a la sociedad de una forma más humanística, que es lo que nosotros buscamos acá, por medio de nuestra ventana, y examinar a Jorge Eliezer Gaitán no solo por el lado político y su influencia, sino por el lado social, lo que tuvo con la gente, la contribución que tuvo a la gente, como por ejemplo cosas como la Marcha del Silencio, su oración para la paz, cosas increíbles que en el ámbito social debemos de examinar un poco más. ¿Y cuáles fueron los principales aportes de Jorge Eliezer Gaitán en lo que se llamó la política de su época dentro de gobiernos como Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez? Bueno, como tal, él lo que hizo durante este tiempo de campaña fue darle una esperanza de vida al país, porque se encontraban en un estado social que no era justo. Entonces lo que él hacía era como decirle a las personas, tal vez conmigo puedan tener una esperanza. Y él era muy humilde, se juntaba mucho con las personas por lo mismo, porque él analizaba, entendía y procesaba cómo se podía cambiar una sociedad. Entonces eran como que las pequeñas cosas que él hacía para que las personas evolucionaran y no solo se quedaran con un pensamiento de, bueno, por pintarme el país de rosa vamos a votar por él. No, él les daba la razón, las ideas para que entendieran que con él podían cambiar este gobierno, por así decirlo. También Jorge Eliezer Gaitán construyó el código sustantivo del trabajo, ¿cierto? ¿Qué ventajas para esa época significa el código sustantivo del trabajo? Bueno, Colombia siempre hemos visto que está como un poco atrasadito, ¿no? Hasta 1957 es cuando llega el voto de la mujer, cuando ya en países europeos ya lo teníamos, ¿sí? Entonces, el hecho de que él haya traído tal vez un poco tarde, pues para Colombia, que haya traído el código sustantivo del trabajo es algo fundamental, como lo hizo en su momento Antonio Nariño con la traducción de los derechos fundamentales del hombre. Entonces, es importante y nos contribuye y nos ha forjado la sociedad que tenemos hoy en día. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita contra los gobiernos, un punto clave fue la oración para la paz contra el gobierno de Mariano Ospina Pérez. Entonces, y un dato relacionado más al derecho, que es lo que nos compete como en la formación de profesionales, es que el 9 de abril, el día que él falleció, él tuvo su mayor logro como penalista al darle la libertad a un teniente que había ocurrido un asesinato. Pero continuando con todos nuestros sociólogos. Otra socióloga de la Nacional, Rocío Londoño. ¿Es la conoce?
Bueno, yo creo que ella también fue una de las grandes influyentes, por lo que se encargaba de a través de en los estudios inculcarle a los estudiantes ese vocerío, ese cambio. Entonces es lo que actualmente vemos con los jóvenes. Los jóvenes ya no comen el cuento completo, ya se preguntan por qué pasa esto, por qué esto. Entonces son como que las pequeñas razones que empiezan a tener influencia. Ella a través de los estudios le daba esa ventana, ese vocerío a los estudiantes para que dijeran, venga, nos está faltando esto, reaccionemos. Entonces fue como que una de las más importantes y creo que ahorita su aporte es uno de los más influyentes a nivel latinoamericano, diría yo. Ahora, la contribución, por ejemplo, de Simón Bolívar al derecho colombiano, ¿ustedes la estudian en qué direcciones? Bueno, si nos enfocamos al ámbito social relacionado a Simón Bolívar, vemos muchos diferentes puntos de vista. Pues unos creen que fue un dictador, otros creen que no, es el conquistador. Ejemplo, en Nariño no es como lo más, continuemos por acá, por favor, como lo más importante. Nuestros compañeros. Bueno, Continúame Continuamos, contando de entonces. Bolívar. Pero Simón Bolívar busca algo que ahorita es como muy importante y buscó en su momento la globalización de América Latina. Entonces, Simón Bolívar en su momento tuvo unidos a Colombia, Ecuador y Venezuela, siendo la Gran Colombia en ese entonces. Y si hubiéramos continuado con eso, o tal vez con las relaciones políticas, estaríamos mucho mejor como América Latina y podríamos avanzar un poco más rápido al paradigma europeo que buscamos. Como sociólogos jurídicos, entendemos a Simón Bolívar como una persona que buscó la unión entre países. Y eso es lo que nosotros ¿Y como queremos. para qué buscó la unidad de los países en torno a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, conquistada por los franceses, la creación de las nuevas repúblicas, ¿no? Sí, claro, bueno. Y el acabar el colonialismo también, ¿no? claro, como tal él lo que buscaba era esa libertad que no se tenía o esas condiciones de vida que se venían vulneradas por los españoles, por los franceses. Entonces como tal él lo que hacía era como que lo mismo que todos nuestros influyentes, era como darle esa vista al pueblo de que se podía hacer un cambio. Y mediante el cambio buscaba incluir la sociología para entender todos estos factores que limitaban o no O sea contribuían. que él y Antonio Nariño fueron los padres de una nueva sociología y el nacimiento de un mundo latinoamericano, ¿no? Exacto, digamos para responder a tu pregunta, traigo a colación la obra de Nuestra América. La verdad no recuerdo el autor, pero allí él se enfoca en expresar la empatía que debe surgir entre culturas, porque sabemos que Latinoamérica es un continente bastante diverso, pero es esa empatía en culturas que nos permitirá unirnos y así lograr avanzar juntos. Y era lo que en su momento quería Simón Bolívar, ¿sí? Y de una u otra forma, mientras él tuvo vida, los mantuvo unidos. En el momento en el que murió, vemos todas las discordias que suceden y por eso actualmente tenemos Ecuador, Venezuela y Colombia. O sea, la desaparición de las monarquías españolas y el imperio español monárquico hacia la creación de unas nuevas repúblicas, ¿te refieres? ¿O el nacimiento de unas nuevas repúblicas que no existían? Considero que es el nacimiento de unas nuevas repúblicas, porque así como se luchó por la libertad, pues también él luchó por mantenernos unidos, porque él sabía que si no estábamos unidos, pues nos íbamos para abajo, ¿sí? Pero pues también encontramos como esa falta de intelectualismo, de verdadera empatía en Colombia, pues, por esos temas de la patria y todo eso. Pero sí, considero que el hecho de la libertad que obtuvo Colombia, la independencia, dio paso a las nuevas repúblicas que en ese momento vimos y a las que actualmente, por
las consecuencias negativas que esto trajo pues están dispersas. Yo creo que ahí también viene a influir mucho lo de la cultura y el humanismo que existe en Latinoamérica, porque si nos vamos a países europeos, allá no se ve como esa empatía. Entonces yo creo que empieza a surgir como que a partir de estos gobiernos, de estas ideologías que se daban en el momento, esa esencia de las personas. Entonces es algo que se empieza a transmitir a través de los años, a través de la costumbre, de la cultura en las familias. Y son como que demasiado importantes para lo que vemos actualmente en la sociedad. Esa es una de las razones por las cuales Latinoamérica es un sitio cultural bastante importante, por la diversidad en cultura, gastronomía, política, estilos, etcétera, que tiene Formas de Latinoamérica. gobiernos indígenas, Las afrodescendientes. diferencias que existen, todos los recursos que surgieron para proteger a las etnias, a los indígenas, entonces son como que pequeños pensamientos que empiezan a incluir a las personas. De una u otra manera se empiezan a buscar las garantías, no solo para las personas que habitan como tal, sino que se busca esa unión, esa empatía ciudadana. Listo, entonces vemos otro de los sociólogos, que es Eduardo Umaña, abogado de la Universidad de Externado de Colombia, y fue un promotor inalcanzable del humanismo social, como lo vemos en nuestro pendón, de los derechos humanos, catedrático de esa misma universidad, y junto a Orlando Falsborda. Sí. formaron la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Por ejemplo, nuestro profesor Héctor Barbosa dice que ellos son sus profesores, que ellos son quienes lo pasaron a él para crear esta materia que es sociología jurídica. Vemos también a Oscar Correa con una frase representativa que dice que lo más importante es darse cuenta de que el derecho es, en verdad, un instrumento de control social y que ese control sucede en su uso. Esta es la posición que sostienen todos quienes, como yo, se consideran parte de una tendencia crítica que, sin ser una escuela, permite a muchos reconocer en cierta actitud frente al derecho y las formas apologéticas del mismo. Otro apunte de Eduardo Umaña Luna fue que fue el creador con Falsborda y Camilo Torres Restrepo, sociólogo de la Universidad de Lovaina, quienes fundaron la primera facultad de Sociología de las Américas. Pues en Estados Unidos, Canadá, Argentina y México existían cátedras de sociología, pero la primera facultad panamericana de todas las Américas fue fundada por Camilo Torres y Eduardo Umaña Luna y Falsborda, de la primera facultad como tal, ya no como cátedra, sino como la primera facultad. Yo le voy a explicar aquí qué es la ventana. Yo le voy a explicar qué es la ventana. La primera facultad de todas las Américas de sociología. Lo que ellos hicieron fue como fundamentar esta nueva era, esta nueva ideología que se planteaba para el momento. Entonces, lo que tú decías, no fue como tal una cátedra, sino que ya fue como incluirlo e inculcarlo a cada persona a través de la facultad. Entonces es algo demasiado importante. Y el pasaje más importante de Camilo Torres para ustedes, ¿cuál fue? Yo creo que la vida que llevaba... La fundación de la teología de la liberación, que fue considerada como la responsabilidad de los cristianos o creyentes, Y el hecho riguroso sí, de coger las ciencias sociales al servicio de la gente. de la gente y de Para estudiar la violencia en Colombia, autor del libro La violencia en Colombia con Orlando Falsborda, Germán Guzmán Campos y con Eduardo Umaña Luna. De igual forma, su estudio de la teología no solo aplica para quienes son partícipes de la religión, sino también para quienes no lo son. Pues asimismo tiene la posibilidad de estudiar de una forma más más detallada lo que ellos exhaustiva. quieren criticar. Eso, gracias. Lo que ellos quieren criticar o en lo que no quieren creer. Vemos Francis Bacon. Quien no quiere pensar es un fanático. Quien no puede pensar es un idiota. Quien no osa pensar es un cobarde. Vemos también que en esto se trae como a colación tantos escritores, tantos socráticos, presocráticos, aristocráticos, que nos hablan del pensamiento, como la mayéutica. Nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro pensamiento y a partir de preguntas, a partir de la observación y experiencia, generar nuevo conocimiento.
Tenemos a Renato Treves con sus libros La sociología del derecho, Juez y sociedad, Sociología del derecho y Socialismo liberal. Es italiano, no es latinoamericano, pero fue promotor del llamado socialismo social. Bueno, continuaremos con Felipe Fusito, que fue uno de los padres más importantes para Latinoamérica, porque él inculcó ese Felipe pensamiento. Fusito. ¿Italiano también? No, él es argentino. Ah, Él es un argentino. abogado argentino, estudioso del derecho. Como tal, hay una frase que nos llamó muchísimo la atención, es: no hay sociedad sin normas, no hay sociedad sin derecho, ni sociedad sin represión. Entonces lo que él hacía era estudiar todo esto, lo que les mencionaba, que no se quedaba solo con los códigos. Él decía, la sociología y el derecho deben ir de la mano, porque no solo se debe estudiar el código, se debe ver esa antecedencia a lo que pasó antes o por qué se llevó a cometer este crimen. Entonces es como que esas pequeñas influencias que se empiezan a dar a partir de toda Latinoamérica por el doctor Felipe Fusito, que fue uno de los primeros que empezó a inculcar todo esto. Todas esas posiciones. Ahora tenemos aquí a Gonzalo Cataño. Bueno, él también es un sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Él decía, toda mi vida, mis trabajos han estado relacionados con la sociología y de la educación. Él como tal lo que quería implementar era lo mismo, a través de la educación, de la formación, del conocimiento, empezar a aplicar todas estas ideas, de estas nuevas revoluciones hacia la sociedad. Entonces son como que la unión de los pequeños sociólogos que empiezan a tener un crecimiento. Entonces, a través de la sociología empiezan a checar lo mismo, empiezan a decir necesitamos un cambio, y la herramienta que empiezan a tener son las ideologías hacia la sociología. Luego encontramos a Rodrigo Uprin Yepes. Yepes es un jurista colombiano que se especializa en el derecho constitucional. De igual forma, él pues es como más contemporáneo de nosotros y nos ha enseñado un poco más con su frase esa idea de que si uno reconoce derechos sociales le está entregando a la política pública a los jueces es equivocada. Lo que está haciendo es permitir reconocer defectos y activar mecanismos de corrección. ¿Cómo interpreto esta frase? Considero que nosotros nos hemos alejado mucho de las humanidades y de la empatía como sociedad y como compañeros, como si nos vamos a la religión, como hermanos, ¿sí? Así que las humanidades y los sociólogos se enfocaron en darnos esa evolución en el pensamiento de la humanidad, de decir, venga, es que nosotros somos iguales, pensemos en todas las consecuencias que trae esa persona para hacer tal actuación. Así considero que es como a lo que representa esta frase de Rodrigo Brinche. Él es un magistrado y auxiliar de Carlos Gaviria, y él es muy conocedor del derecho en Brasil, en Estados Unidos y en toda América Latina, y él es profesor de varias universidades colombianas, latinoamericanas y de otras partes del mundo. Entonces es uno de los máximos representantes de la teoría crítica del derecho en América Latina. Tenemos al Alfredo Molano con su frase: es importante la aceptación de responsabilidades por hechos concretos. La verdad debe ser sólida, verificable y demostrable. Bueno, con el concepto de verdad tenemos muchos conflictos, ¿no? Podemos remontarnos a Sócrates con lo que decía sobre la verdad, pero bueno, ya sería todo como otro empezó a aporte. evolucionar y se dieron diferentes pensamientos que nos decían como que, bueno, la verdad para ti puede ser esto, pero para la otra persona puede cambiar el concepto. Entonces, Es que él es uno de los 4 cronistas más destacados de Colombia, junto con Germán Castro Caicedo y Pedro Cabertelles, que lamentablemente falleció hace 15 días, y hoy le vamos a hacer un homenaje en el Quijote. En el Quijote vamos a hacer a las 7 de la noche, cordialmente invitados, para conocer a uno de los guionistas de Víctor Gaviria, que hizo varias películas como Sumas y Restas, y con Rodrigo de No, y otros. Otros libros como La vida de Quien está haciendo Efraín el trabajo como González. parte de los victorinos. Pues personalidades importantes que no se encuentra en el centro de Bogotá. Bueno, Que Los Victorinos es la única novela colombiana que tiene una proyección absolutamente sociológica, ¿no? Porque trata de las 3 clases sociales y cómo caen
neoliberalismo narcotraficante, o sea, los inicios del neoliberalismo, la delincuencia en las altas esferas, la delincuencia en la revolución y las universidades reviradas ante los problemas sociológicos que no se cumplen en Colombia, los Vea, pues, derechos del pero- hombre y el ciudadano y todas Pues esas teniendo en cosas. cuenta que nos estamos formando como sociólogos gracias a esta, no, como sociólogos gracias a esta materia, pues sería importante traer la colación y examinarlo un poco más afuera del contexto jurídico y ver como sociólogos los victorinos, pues. Sí, esa yo como trascendencia. actor y periodista trabajé en ese seriado, sí, que fue un seriado que es el único que ha tocado realmente a fondo la problemática social colombiana y que valdría la pena que ustedes vieran en conjunto de pronto para Sería analizarla. bueno. Además que ellos son estudiantes de Derecho con conocimientos de sociología general y jurídica para hacer una mirada externa al problema jurídico, a la norma, al código. ¿Qué pasa? si Las nos causas y enfocamos las como consecuencias del sociólogos, derecho jurídico. Sería Pero aquí es una de las personas que trajo por primera vez el marxismo a Colombia, que trajo la sociología en los años 30, 40. Él es de Barranquilla, sociólogo, abogado, filósofo, escritor, escribió muchos libros sobre economía y cultura, comida y café. Lamentablemente se suicidó a los 42 años. Fue un personaje que estuvo mucho en la diplomacia colombiana, pero no sé. Continuamos y finalizamos ya con nuestra carrera por los expositores con Pablo González Casanova, un sociólogo mexicano que nos comparte su frase que dice: la universidad tiene que ser la fuente de innovación más significativa y consciente de un país. Con él terminamos nuestra exposición de la Ventana Cultural Humanidades. Les agradecemos a todos ustedes por haber hecho partícipes en esta exposición. Y muchas gracias. Bueno, cuénteme una cosa, así una preguntita, creo.